¿Ya? Entonces, bueno, esto es una extensión de lo que, del capítulo anterior, del capítulo 5. Es nada más la aplicación de las leyes de Newton al movimiento circular uniforme. Entonces, dice que al aplicar la segunda ley de Newton al movimiento circular horizontal, es conveniente considerar un marco de referencia inercial cuyo origen coincide instantáneamente con la posición de la partícula, orientando el eje X, el eje Y, perdón, vertical hacia arriba y el eje X siempre hacia el centro del círculo. Entonces, únicamente las diferencias que ocurren acá es que cuando el movimiento se produce horizontalmente, eh, la, la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración igual, pero en este caso se va a usar la aceleración centrípeta, que eso se veía en el capítulo 4. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Caso contrario, si más bien lo que sucediera es que el movimiento se está dando en Y, que puede suceder, entonces la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la masa por la aceleración y la sumatoria de fuerzas en X sería igual a cero, como la única diferencia. Entonces, en teoría, eso es prácticamente lo que intenta expresar este capítulo, además de que dice que, bueno, solo existen, bueno, se necesitan dos condiciones para que exista movimiento circular uniforme. Y una es que no exista componente tangencial, que en caso de que exista una aceleración tangencial, entonces va a ser movimiento circular no uniforme. Y también debe existir una componente radial constante. Y por eso es que el radio va a ser constante también. Entonces, un ejemplillo. Ahí a ver. Valerie, si usted hace girar una pelota atada a una cuerda alrededor de sí mismo en un círculo horizontal con rapidez constante, como se muestra en la figura que está aquí a la derecha, entonces, ¿cuál trayectoria va a seguir el punto P? O bien la pelota que está en el punto P. ¿Cuál trayectoria piensa usted que va a seguir? Yo diría que la D, ¿no? Como tangente. Exacto. Va a Porque es seguir como hacia donde va la velocidad. exactamente. Como se veía en el capítulo pasado, lo que pasa es eso, cuando usted deja de imprimirle una aceleración a un cuerpo, va a seguir con rapidez constante en la dirección que tenía en el momento. Y al hacer esto una trayectoria circular, va a desprenderse en dirección tangente a la trayectoria. Entonces, excelente. Y eso es lo que dice acá. Que, bueno, básicamente lo que yo estaba diciendo ahora, que va a salir despedida en la dirección tangencial, no radial, que hay mucha gente que en un principio podría pensar que es la trayectoria radial, pero no. Entonces, ya de aquí es casi que pura aplicación. Un ejemplo, dice que una ola de masa, una pequeña ola de masa m se suspende de una cuerda inextensible, sin masa de longitud L. La bola da vueltas con rapidez constante v en un círculo horizontal. Entonces, lo que nos piden es encontrar el valor de v. Bueno, una expresión para el valor de v, porque todo está sin números, por así decirlo, va a ser algebraico. Entonces, así, en primera instancia, ¿qué se le ocurre que podría ser uno? ¿Vale? ¿Qué es lo primero que uno siempre tiene que hacer para evaluar un problema? Que por cierto ya está aquí en la imagen. Encontrar los componentes. Antes de eso, Mm, esto que está acá, ¿cómo se llama? el diagrama de cuerpo libre. Exacto. Primero, el diagrama de cuerpo libre. Con ese diagrama, ya ahora sí vamos a sacar las componentes. Vamos a poner todas las fuerzas que hay y ahí vamos a obtener las componentes. Entonces decimos que la componente en X, en este caso, va a ser la tensión por el seno de zeta y esto va a ser igual a lo que veíamos antes, la masa por la aceleración centrípeta.
ay, perdón, el F. Velocidad al cuadrado por F. Y Y, término Y, va a ser igual a la tensión por coseno de zeta menos el peso igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué puedo hacer? Lo que me están pidiendo es encontrar la velocidad. Yo puedo, para poder encontrar la variable que necesito, puedo hacer dos cosas, que no sé si alguna vez se han aplicado, pero nunca he aplicado dividir ecuaciones. No, yo creo que no. O dividir como. En este caso, yo lo que podría hacer es dividir la ecuación X entre la Y, que Ah, no, no no, lo he hecho. no sé si me va a creer, pero eso sería lo mismo, que yo llegue y despeje la T en una de las otras y la meta en una de las ecuaciones y la meta en la otra. Sería exactamente lo mismo. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es dividir las ecuaciones. Entonces voy a dividir X entre Y. Voy a decir que voy a hacer la fuerza en X entre la fuerza de Y. Y esto me va a dejar este término. Ay, me va a dejar tangente de zeta, que va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Se me va a cancelar esta masa con esta masa cuando yo hago el despejo y digo que la tensión de coseno, tensión coseno de zeta es igual a la masa por la gravedad. Entonces ahí se me cancela la masa y me va a quedar acá abajo el radio por la gravedad. Ok, ya tengo eso. Con esto yo necesito despejar en términos de la velocidad. Sencillo. Entonces voy a decir que la velocidad es igual a la raíz de, en este caso, bueno, voy a sustituir de una vez la longitud por seno de zeta por el tangente de zeta por la gravedad. Y con esto voy a obtener la velocidad. Sí, sí se comprende de dónde salió ese L seno de zeta. El L es como la longitud, ¿no? Sí. Entonces sería como, oh, sí. Si usted ve aquí el diagrama, la longitud es esta cuerda acá, con esto que dibujo. Y entonces yo lo que necesito es el radio. El radio va a ser la componente opuesta al ángulo. Entonces, L seno de zeta me va a dar ese componente y ahí obtengo el radio. Entonces, sí se comprendió eso de dividir ecuaciones. Sí. ¿Qué tal? O si no, de ahí se lo puedo demostrar también aquí, que yo puedo, digamos, yo despejo el Y, voy a decir que Y es igual a mg entre coseno. Entonces, si yo sustituyo esta t acá, me va a quedar que, me va a quedar ay, tangente por el peso, y este término pasaría a dividir. Quedaría tangente, velocidad al cuadrado entre R. Y cuando yo paso a dividir, bueno, aquí me brinqué la masa. Cuando yo paso a dividir, se me cancela la masa y la gravedad que acá dividiendo me queda exactamente esta misma expresión de un lado y esta misma expresión de la otra. Entonces, por si quedara raro eso de que se puede dividir ecuaciones, acá queda también demostrado para los compañeros que después vean el video y no les quede muy, muy claro.
Entonces, con eso encontraríamos la velocidad. Y bueno, acá está la solución, que es exactamente lo que yo acabo de hacer. Entonces, ¿qué haríamos con la velocidad? Que sería el radio, que es LC nuevecita, por el tangente, por la gravedad. Otro ejemplo, dice por acá que un automóvil de masa M se traslada sobre una curva plana horizontal de radio R con una rapidez V. Entonces, nos piden que encontremos el coeficiente de fricción estática mínimo que se requiere para que el auto no derrape. Entonces, de nuevo, el diagrama de cuerpo libre. Lo primero, acá está. Sobre el auto está actuando el peso, como siempre. Al estar sobre una superficie está la fuerza normal y la fuerza de fricción, que como podemos ver va hacia el centro del círculo. Entonces, nuevamente, como siempre, las ecuaciones. ¿Cómo quedaría la ecuación en Y, Valerie? Las fuerzas en Y. Esa sería como igualada a cero, ¿no? Porque se restaría como la normal, bueno, la fuerza normal menos el peso. Exacto. Excelente. Va a ser igual a 0. Y en X, ¿cómo quedaría en X? En X sería solo como la fuerza de fricción, creo. ¿Igual a qué? Pero, ajá, igualado como la masa por la aceleración. Exacto. Muy bien. Masa por ahí. Ok. Ya tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, nos están hablando de fricción estática. Fricción estática, recordemos que, bueno, vamos a hacer por aquí ahorita. Fricción estática se define como un valor menor o igual a la normal por el mu estático, el mu sub s. Ahora, nos están diciendo el coeficiente de fricción mínimo para que el auto no derrape. O sea, es apenas no derrapa. Está a punto de, pero no lo va a hacer. Entonces, en ese caso, lo que hacíamos era utilizar la igualdad. El coeficiente de fricción estático mínimo, pongámosle esta m aquí mínimo, va a ser igual a la normal por el coeficiente de fricción. Entonces, esto posteriormente lo vamos a sustituir acá. De la ecuación Y, vamos a saber que la normal es igual al peso más por gravedad. Y entonces podemos sustituir ya acá, conocemos la normal, vamos a decir que entonces el peso por el coeficiente de fricción estática va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, de acá, únicamente, ay, me brinqué la masa. Aquí de nuevo. Se cancelan de nuevo estas masas. Y nos va a quedar que el mu sub s mínimo que requerimos para que no derrape va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre el radio por la gravedad. Y con esto obtendríamos ese coeficiente de fricción estática. Ahora, importante saber que si nos están diciendo que este es el coeficiente de fricción estática mínimo para que no derrape, eso significa que la velocidad que va a actuar sobre este sistema, por así decirlo, va a ser la máxima posible también para que no derrape. Entonces ahí como un adicional, la velocidad máxima, Vmax, máxima posible para que no derrape, va a estar dada por
la raíz del mu sub s por el radio por la gravedad. Entonces nada más importante conocer ahí eso. Un detallito. No sé si se comprendió bien, Valerie, o alguna duda en algo. No, sí está claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí están de nuevo las ecuaciones que estamos haciendo y obtenemos el mu sub s mínimo, como les decía, la velocidad al cuadrado entre el radio por la gravedad y ese detallito extra que les mencionaba ahora, que entonces si el coeficiente de fricción estática es mínimo, la rapidez va a ser máxima. Entonces, así se puede obtener también la rapidez máxima. Si se nos solicitaran, sería exactamente el mismo procedimiento, solo que despejar en términos de la rapidez. Otro problemita, bueno, otro ejemplito más bien. Dicen que si se desea diseñar una autopista de manera que un auto con masa M se mueva con una rapidez V, no tenga que derrapar de la fricción no tenga que depender, perdón, de la fricción para circular sin derrapar, entonces, ¿con qué ángulo cita se debe hacer el peralte de la carretera? En una curva de radio R. No sé si sabe qué es un peralte, Valerie, perdón. Vi que era como una inclinación o algo así. Sí, sí, es esa inclinación que le hacen a las calles para evitar eso, que los carros se salgan cuando llevan mucha velocidad. Entonces, este es el ejemplo, el dibujo que nos están dando acá. Entonces, nos están dando abajo el ángulo y nos están dando ya el diagrama de cuerpo libre. Está la fuerza normal y la fuerza de gravedad, que son las únicas que están actuando. Y como lo que se quiere es encontrar ese ángulo, se están poniendo los ejes X y Y, se están poniendo así como habitualmente se utiliza. En este caso no se inclinan respecto al carro, porque lo que se quiere es conocer sobre la carretera. Entonces, por eso es que se colocan de esa forma. Entonces, acá, lo primero que tenemos que hacer, nuevamente ya tenemos el diagrama, hacer las ecuaciones. Las ecuaciones, en este caso, ay, no tengo el lapicito. En este caso, igual, nuevamente, en Y, va a ser igual a N coseno, coseno de zeta, porque como podemos ver, necesitamos las componentes que vayan en dirección de los ejes, entonces necesitamos la componente Y, menos el peso, lo habitual para G, para Y, perdón, es igual a 0, y X, el componente X, es igual a únicamente la normal que está actuando, que sería N seno de zeta, que esto va a ser igual a la masa, la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, lo que se nos pide es encontrar el ángulo. ¿Qué podemos hacer aquí, Valerie? Si se hace la división de ecuaciones que usted dijo antes, saldría. Excelente. Eso es todo. Si yo divido las ecuaciones, se me va a cancelar este término, se me va a cancelar la masa cuando ya la pasé al otro lado de la igualdad y me va a quedar lo siguiente. Tangente, lo voy a hacer al otro lado para que no quede muy pegado. Tangente de zeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre la gravedad, el radio por la gravedad. Me va a quedar esta expresión. Y aplicando tangente inverso, voy a encontrar el ángulo zeta que necesito. Listo. Entonces, ese detalle de dividir ecuaciones
muchas veces es muy, muy útil para no tener que estar en eso de despejar y despejar aquí, despejar allá. Sobre todo cuando hay más de una tensión. A veces, algunas veces se puede aplicar, otras no, eso es importante. Pero muchas veces, cuando hay más de una tensión, es útil hacer eso por lo mismo, para evitar tantos despejes y no tener que llegar a un sistema de ecuaciones y por el estilo. Entonces, bueno, aquí está también la solución. Entonces, como les decía, nada más es dividir ecuaciones y llegamos a que la expresión de zeta es el inverso de tangente o arco tangente de la velocidad al cuadrado entre el radio por la gravedad. Entonces, aquí hay unos ejercicios adicionales también. Son 3, si no me equivoco. Entonces, empecemos con este primero, que nos dice que un piloto describe en su aeronave un lazo vertical, que es la figura que está por acá. Entonces dice, si el jet se mueve con una rapidez de 1200 kilómetros por hora, en el punto inferior del lazo, determine el radio mínimo del círculo, de modo que la aceleración centrípeta en el punto inferior no supere 6 veces la gravedad. Y B, calcula el peso efectivo del piloto de 78 kilogramos, la fuerza con la que empuja pues, el asiento al piloto en la parte baja del círculo. Entonces, nuevamente lo primero acá sería hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces hagámoslo encima del mismo piloto. Acá lo que podemos hacer es, acá está, del mismo avión, dije el mismo piloto, la normal y la fuerza de gravedad, que son las dos fuerzas que están actuando en este caso. Entonces, la primera, lo único que nos pide es la aceleración, el radio mínimo que podemos tener. Entonces, para esto ya tenemos acá la aceleración, nos están diciendo que es 6 veces la gravedad. Podemos hacer lo siguiente, recordemos la fórmula de aceleración centrípeta. Dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad al cuadrado entre el radio, entre el radio. Entonces, yo conozco la aceleración, me están diciendo que es 6 veces la gravedad, por acá. Conozco también la velocidad, me dicen que son 1200 kilómetros por hora. Puedo sacar el radio. Entonces el radio va a ser únicamente la velocidad al cuadrado entre la aceleración que está por acá, la aceleración centrípeta. Importante nada más recordar el análisis dimensional y las unidades del sistema internacional. La rapidez está en kilómetros por hora. Hay que pasarlas a metros por segundo antes de calcular eso. Y ya obtendríamos aquí el valor del radio. Y por último, la parte B nos pide que calculemos el peso efectivo del piloto. ¿Eso qué significa? Así, si a usted le preguntaran eso, Valerie, ¿qué piensa que significaría? Peso efectivo del piloto en la parte baja del círculo. ¿No sería como, digamos, el peso que debería tener para que se cumpla lo que sacamos anteriormente, que es como la aceleración? Sí, bueno, lo que, así, a más sencillo, me están pidiendo encontrar la normal. Porque vea que es la fuerza con la que el asiento está empujando el piloto. El peso del piloto es la fuerza con la que el piloto empuja el asiento. Entonces, recordando el par, acción-reacción o la tercera ley de Newton, el asiento va a ejercer una fuerza normal sobre el piloto. Entonces, es básicamente encontrar la normal. ¿Cómo sería la ecuación aquí en X? Para la sumatoria de fuerzas en X.
La velocidad, No, aquí no existe. No hay mm, nada en X. Porque era lo que le mencionaba, bueno, lo que mencionaba antes la presentación, que cuando la trayectoria es horizontal, entonces la ecuación de X es la que va a ser igualada a la masa por la aceleración centrípeta. Pero en este caso la trayectoria es en Y, es hacia arriba y hacia abajo. Entonces es el término Y el que está igualado a esa aceleración y el término X es igual a cero. O bien no existe porque no hay ninguna fuerza ni nada que esté actuando en X. No sé si se comprende. sí. Ok, entonces sería nada más hacer la igualdad, donde eh, la normal va a ser igual. Bueno, el normal menos el peso del, del piloto más ok, menos el peso del piloto va a ser igual a, ay, a masa por la aceleración centrípeta. Que esto, bueno, como ya sabemos, se puede expresar como el valor AC que calculamos en la sección pasada. Entonces, despejando acá, la normal se calcularía únicamente como, ay, la normal se calcularía como la masa por la, la aceleración centrípeta más la gravedad. Que esto resultaría de, al despejar acá el peso, pasarlo al otro lado de la ecuación, esa sumatoria se puede sacar a factor común, la masa, y quedaría, esa sumatoria no, esa suma, perdón, y quedaría esta expresión que está por acá. Y ya obtendríamos la normal. Y eso sería el peso efectivo que está ejerciendo el asiento sobre el piloto. No sé si queda alguna duda, si se comprendió bien. No, todo está claro. Perfecto. Entonces, siguiente. Dice por acá que Superman debe de tener un tren que viaja a 120 kilómetros por hora en 150 metros para evitar que choque contra un automóvil parado sobre las vías. Si la masa del tren es de 3.6 por 10 a la 5 kilogramos, ¿cuánta fuerza debe ejercer el superhéroe? Entonces, después que la compare con el peso del tren. Entonces, ¿cuánta fuerza ejerce el tren sobre Superman? Ok, lo primero, nos están dando por acá la velocidad, nos están dando también la distancia a la que está el automóvil, por así decirlo. Nos están dando también eh, la masa del tren. Entonces, con lo que está acá, podemos calcular la fuerza. Primero, no tengo la aceleración. Necesito sacar una aceleración. ¿Qué se le ocurre aquí para sacar aceleración con los datos que tenemos, Valerie? Esto ya no es puramente esta parte de centrípeta, ya es en general, para que tenga una idea, como para hacer un repasito. No sé si sería como, es que hay una fórmula que es como V1 a la 2 menos V0 a la 2 igual 2 por A con la distancia. Entonces no sé si es Excelente, fácil. perfecto. Entonces, para la parte A, pongámosle parte A, vamos a utilizar V1, ay, V1 al cuadrado menos V0 al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Tengo la distancia, que son estos 150 metros,
tengo una velocidad, que son estos 120 kilómetros por hora, que de nuevo hay que pasarlos a metros por segundo. ¿Y cuál velocidad sería esta? ¿La inicial o la final? La inicial, ¿no? Sí, exacto. La final tiene que ser 0. Nos están pidiendo que lo detengamos. Entonces acá es únicamente despejar y vamos a obtener la aceleración, que creo que por aquí lo tengo calculado. Ajá. Menos 3.7 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué 2 por Dios? Bueno, se entiende que es al cuadrado, esperemos. Y de acá, ok, ya tengo la aceleración. Aplicamos simplemente para la parte B, no, perdón, continúa. Simplemente para encontrar la fuerza, aplicamos la segunda ley de Newton, la definición como tal, que esta sería, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y vamos a utilizar el valor absoluto, porque lo que queremos saber es la magnitud de la fuerza que va a ejercer Superman. Entonces únicamente es evaluar, es hacer la masa, que es de 78, no, perdón, de 3.6 por 10 a la 15 kilogramos. 78 era el de antes. Ese es 3.6 por 10 a la 5 kilogramos multiplicados por la aceleración que encontramos ahora. Y esto nos va a dar un valor de, si no tengo, voy a hacer por acá, un momentito. Ok. 1.3 por 10 a la 6 newtons. Por 10 a la 6 newtons. Entonces ya tendríamos la fuerza con la que debe ejercer el superhéroe sobre el tren. Ok, entonces contestando esta que está abajo primero, ¿cuál es la fuerza que va a ejercer el tren sobre Superman, Valerie? Es en la dirección opuesta, ¿no? Exacto, es lo mismo nada más que por decir algo negativo. Y ya, o sea, la fuerza va a ser menos 1.3 por 10 a la 6 newtons. Y bueno, esta comparación que hice por acá de esa fuerza con el peso en el tren es encontrar el porcentaje de diferencia, por así decirlo. Entonces va a ser nada más hacer esta fuerza dividido entre el peso del tren multiplicado por 100. Y eso nos va a dar, ya le digo, nos va a dar 38%. Nada más ahí para terminar de contestar eso, que en realidad no tiene tanta validez para el tema. Para, y el último problemita, si no me equivoco, nos dice por acá que Tarzán piensa cruzar un acantilado oscilando en un arco colgado de una liana. Entonces, si sus brazos son capaces de ejercer una fuerza de 1350 newtons sobre la cuerda, ¿cuál será la rapidez máxima que él puede tolerar en el punto más bajo de su balanceo? Nos dicen que su masa es de 78 kilogramos y la liana tiene 5.2 metros de longitud. Entonces, de nuevo, lo primero, nos están diciendo que es en el punto más bajo, es decir, acá. Y acá está por, bueno, no me va a salir, pero él está en línea recta con la cuerda. Entonces, al hacer el diagrama, vamos a suponer que este puntito es Superman. ¿Cuáles fuerzas estarían actuando? ¿Valerie? Sería, bueno, el peso hacia abajo, Ajá. eh,
la tensión, ¿no? De la cuerda. Exacto, únicamente. Nada más es eso. Son las únicas fuerzas que hay. Eso es como un repasito también de la parte pasada. Entonces, y acá sería la tensión. Entonces, ya aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre. ¿Cómo serían las componentes entonces de las fuerzas? ¿Cómo sería la componente en X? Viendo el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo sería la componente en X? No hay. Nuevamente, solo están actuando fuerzas en la dirección Y. Entonces únicamente nos basamos en el diagrama para hacer las fuerzas en Y, que sería la tensión menos la masa por la gravedad, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio, que en este caso el radio va a ser la longitud que nos están dando acá de la cuerda. ¿Por qué? Porque es en el punto más bajo. Entonces se asume la longitud máxima de la cuerda al estar calzando ahí. Entonces de acá lo que hay que hacer es nada más despejar. Ya tenemos todos los valores. Tenemos el valor de la tensión, tenemos la masa, tenemos la gravedad, tenemos el radio, que es la longitud, como ahora decía. Y entonces la velocidad va a ser únicamente a ver, la raíz de la tensión por el radio entre la masa menos la gravedad, no, ¿qué es eso? La gravedad por el radio. Todos son valores conocidos. Entonces la velocidad nos va a dar, voy a hacerlo un momentito. Nos va a dar 6.24 metros por segundo. Entonces, así se obtendría ese valor de la velocidad. Y básicamente eso sería como el repasito de este capítulo. No sé si hay alguna duda de algo, Valerio. ¿Se entendió bien? No, todo está bien, claro. Ok. Y bueno, eso era lo que tenía preparado para hoy. Entonces, para el martes seguro van a haber varios problemillas para que igual, como siempre, para que practiquen antes de hacer el quiz, si es que no lo han hecho al momento, pero la idea es como hacer una practiquilla. Entonces, bueno, eso sería todo. Voy a dejar de grabar.